Año con año, las personas que dan vida a los protagonistas de la escenificación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa se preparan física y mentalmente para la Semana Santa. Pero ¿usted se imagina cómo es el entrenamiento para cargar una cruz de 90 kilos a lo largo de 2 kilómetros? Aquí se lo contamos. Desde el mes de enero, José Antonio Reyes Reyes se prepara arduamente para la 176 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, en la que interpretará el papel de Jesús. Como fue mi primera vez que me postulé, piensas que a lo mejor vas a tener un voto nada más, ¿no? O a lo mejor ninguno. Fueron 40 votos en total y tuve 32. Entonces fue una alegría inmensa. No te la crees al principio, no sabes lo que va a venir, no sabes los entrenamientos, no sabes lo que te espera. Nada más piensas en dar lo mejor de ti. Y claramente me sentía súper feliz. Todos los días José Antonio acude al entrenamiento en el Cerro de la Estrella, donde realiza una serie de ejercicios con la cruz de madera para tener la condición que su papel requiere. Su salud es vigilada por un entrenador físico y una nutrióloga. Tenemos una preparación física en donde oxigenamos el cuerpo, trotamos, corremos, hacemos el ejercicio para extremidades inferiores, vamos al gimnasio también, hacemos arrastre de cruz y también practicamos la sensibilidad del hombro con un tronco. Originario del barrio de San Pedro y con 23 años de edad, José cuenta que desde pequeño hacía ejercicio y era competidor de atletismo. Sin embargo, no se imaginaba lo difícil que son los entrenamientos y la magnitud de esta tradición. Tu hombro se debe de acostumbrar a cargar una cruz, ¿no? A cargar los 90 y tantos kilos que van a ser ese día. Y sí, al principio te cansas muchísimo del hombro, no aguantas, ni siquiera a lo mejor aguanté el primer día nada más 100 metros. Y son experiencias que poco a poco te van marcando, ¿no? Y conforme vas pasando el tiempo, vas entrenando más, te das cuenta que ya vas el medio kilómetro sin bajar la cruz. Las largas caminatas y los duros entrenamientos han hecho que la cruz de madera que lleva a cuestas sea importante en la vida de José Antonio. Eres uno mismo, tú eres la cruz, la cruz es Antonio, entonces te encariñas muchísimo con la cruz. Con imágenes de Jorge Barajas, Gloria López, 21 Noticias.